Muy buenas tardes. Soy la presentación que nos separa del computador, entonces voy a tratar de hacerla concisa. Igual, en cierta medida yo en algún punto de la presentación me alegré porque dije, uy, la última presentación va a ser chévere. Pero me acabo de dar cuenta que mucho ya se ha dicho, entonces espero que digamos, entiendan como cuál es el foco que le quiero dar a la presentación. Yo vengo a hablarles un poco acerca de las ciudades inteligentes y los temas de alta densidad, como nosotros, o pues como yo a través de mis más de 8 años de experiencia en términos de conectividad inalámbrica, he venido trabajando para llevar a cabo diferentes proyectos regionales. Pues digamos que en primera medida lo que nosotros nos hemos enfrentado es efectivamente a una tendencia de conectividad en crecimiento. Las redes LAN, digamos, en cierta medida han venido como creciendo, pero de manera mucho más paulatina, mientras que las redes inalámbricas se han venido dando saltos muy interesantes. Y esos saltos muy interesantes han venido también acompañados de esas propuestas tecnológicas que nos entregaron pues, los grandes inventores de esta época. Nosotros cuando hablábamos de redes inalámbricas alrededor de 1999 tenían como un toque muy industrial. Ya cuando nosotros comenzamos a hablar de las redes inalámbricas hacia el 99, comenzamos a hablar de las redes inalámbricas como algo en el hogar. Pero estábamos hablando de algo en el hogar cuando en el hogar solo había un computador. Y digamos que la tarea de la red inalámbrica no era tan demandante. De pronto el computador del papá que lo traía a la oficina, pero no era, digamos, como un bien común. Y todos nos peleábamos por el computador de la casa, que para la tarea, que para el trabajo, que lo uno. Entonces todo el mundo que me borró el trabajo, había un computador para todo. Alrededor ya del 2000, 2003 comenzaron a generarse como la primera explosión de dispositivos y fue la llegada del portátil. Después de eso, Steve Jobs nos regaló el iPhone y con eso nos fregó. Digamos, en términos de conectividad, él nos entregó un universo completamente nuevo para una red que no estaba preparada para eso. Y no estaba preparada para eso, ¿por qué? Porque 802.11g, que era el protocolo que se estaba utilizando en ese momento, estaba hecho para el hogar. Y las empresas comenzaron a pedir ese tipo de servicio. ¿Y qué era lo primero que hacían cuando solicitaban Wi-Fi en las universidades? Nos íbamos para el Best Buy, como para hablar de un término general, porque acá sería un Unilago, o bueno, no sé cómo sea en otros países. Comprábamos un router inalámbrico, lo poníamos en la oficina y tenemos Wi-Fi, problema solucionado, ¿cierto? Y la cosa fue creciendo, el estándar fue adaptándose, las situaciones fueron evolucionando al punto de que llegamos hoy, que es 802.11ac, 4x4x4, supremamente espectacular, prometiendo velocidades de hasta 3.5 gigabits por segundo al aire. Y pues obviamente eso trae unos retos muy interesantes a nivel de conectividad que nosotros tenemos que afrontar. Y efectivamente todo eso ha tenido que alinearse y los dispositivos se han tenido que alinear con los vendors de access points y los access points con los vendors de dispositivos de redes inalámbricas, y eso ha hecho que este universo se vuelva una competencia sin fin de quién logra primero hacer algo diferente. Adicionalmente, pues digamos que se espera que para finales del 2018, esto está un poquitico más corrido en el tiempo, estemos hablando de unos 3 billones de dispositivos conectados solo en conectividad inalámbrica o que dependan del Wi-Fi. Mientras que el 65% de los dispositivos, pues mientras que va a haber como un decrecimiento y vamos a llegar al billón de dispositivos que utilicen Ethernet. O sea, digamos que la tasa de crecimiento va a ser muy diferente, y es algo a lo que yo siempre voy cuando voy a una reunión y tengo alguna preventa inicial. La pregunta inicial es: ¿ustedes confiarían 100% en las redes inalámbricas? Un administrador de TI siempre dice: no, yo pongo mis puntos de red y pongo mi red inalámbrica porque necesito un respaldo. ¿Y eso qué nos dice? Ese respaldo no te va a servir en 2 años o no te va a servir en 1 año. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Nosotros tenemos que comenzar a confiar en las redes inalámbricas. Y comenzar a confiar en las redes inalámbricas significa una cosa: entenderlas. Entender que las redes inalámbricas no solo competen a la red inalámbrica. La red inalámbrica, como lo hemos hablado muchísimas veces, es la red como tal.
Y si un usuario dice la red inalámbrica me falló, puede ser el DHCP, puede ser el DNS, puede ser el switch, puede ser el directorio activo, puede ser la salida de internet, puede ser el firewall, puede ser todo el componente de red. Pero la gente dice el Wi-Fi falló, ¿cierto? Y efectivamente también nosotros tenemos que comenzar a hablar en términos reales con la gente que está interactuando con las redes inalámbricas. Las velocidades que hablábamos en dos slides anteriores, de 3.5 gigabits por segundo, estamos hablando de velocidades que son half duplex y que en ese punto son teóricas y son en capa física y que tienen pérdidas y que tienen una y otra pérdida y 1 y 1000 problemas dependiendo del punto donde yo instale la P. Que yo no puedo tener una promesa y una certeza de que tu dispositivo 802.11b se va a conectar a la velocidad que tú necesitas si las características del ambiente y del entorno no cumplen con lo que yo estoy esperando. Estamos hablando de un medio compartido, y un medio compartido que es complejo, que es difícil de administrar por una sencilla razón: no lo vemos. Que tenemos ambientes abiertos y que tenemos ambientes de alta densidad y que tenemos la combinación de eso. Que poner APs no siempre es la solución, en realidad es la peor solución que tenemos, pero que muchas veces tenemos que balancear esa solución. No hay un coordinador de tráfico y ahí nosotros siempre caemos en el punto de tener que entender que las redes inalámbricas funcionan bajo 3 reglas principales, y es: solo habla un dispositivo a la vez. Si hay alguien hablando, yo me tengo que quedar callado, y antes de poder hablar, tengo que quedarme callado. ¿Eso qué significa? Que tengo que estar mucho tiempo callado. Adicionalmente, que tenemos velocidades variables y que esas velocidades variables dependen de los niveles de ruido, de la calidad de la señal, de la distancia de la que el dispositivo se encuentre del access point, de los niveles de colisiones, porque no es solo la distancia, sino la línea de vista, el dispositivo y las modulaciones que soporta el dispositivo, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es abrirnos a nosotros una bolsa de problemas, y muchas veces mostrarle eso a un cliente le va a decir a uno: y aún así usted quiere que yo no compre cableado estructurado. Sí, porque toca tener eso en conciencia y saber que esa es la realidad a la que nos enfrentamos, que esos 900 megabits por segundo que le venda uno en la caja no son reales. Y pues efectivamente que cada una de esas tecnologías y cada uno de los componentes tecnológicos que le han venido sumando a nuestra tecnología tiene sus pros y tiene sus contras. 802.11ac tiene unas promesas y unas especificaciones que deleitan y encantan, y en realidad han hecho que hacia atrás 802.11n mejore, que los esquemas de cobertura mejoren, que en general muchas de las diferencias competitivas que habían entre muchas marcas se alineen, pero pues ciertas cosas son unas promesas de valor que son muy complejas de llegar y que son muy complejas de administrar cuando ya viene 802.11ad, 802.11ax, el tema de poder llegar hasta 8 streams. ¿Ustedes se imaginan cómo se va a manejar una colisión cuando hay 8 antenas hablando al tiempo temas diferentes? ¿Y cómo eso se va a administrar cuando nosotros hablamos del multi-user MIMO? ¿Cómo va a ser un dispositivo para saber cuál de esos 8 streams es mío y cuál es el resto? Son retos bastante difíciles de apreciar, porque pues obviamente, nuevamente volvemos al punto, no vemos las redes Wi-Fi. ¿Qué tiene de bueno 802.11ac? Obviamente tiene muchísimo de bueno. Lo más importante, que comenzamos a hablar de autopistas europeas. Cada carril se respeta, no hay sobrelape, no tenemos la moto atravesada en la mitad de carril como pasa en la banda 2.4, tenemos mejoras en la modulación, tenemos mejor canalización, podemos llegar a tener 160 MHz por segundo. Claro que el punto de que lleguemos nosotros a 160 MHz por segundo, también vamos a tener problemas, porque los canales van a ser así de anchos y las autopistas pues efectivamente se van a reducir a muy pocos carriles, en realidad 2. Y volvemos al problema de la banda 2.4. Pero digamos que tenemos que entender que este presente nos está trayendo unas mejoras impresionantes, y que eso digamos que trae nuevos retos y ha hecho que digamos el esquema de conectividad mejore bastante. A nivel de ciudad nosotros estamos encontrando oportunidades crecientes, y a nivel de ciudad cabe todo. Una ciudad como tal
cabe un campus universitario, cabe un estadio, cabe un centro comercial, cabe un aeropuerto, cabe un parque, cabe un hospital, porque son puntos de concentración masiva. Son puntos donde la gente necesita realmente estar conectado. Y eso nos lleva a nosotros a entender la forma en la que las ciudades, las urbes han venido cambiando, cómo las urbanizaciones han venido evolucionando, cómo la infraestructura de luminaria, de telefonía, la seguridad pública ha venido cambiando. Ahora digamos como que las alcaldías y las acciones gubernamentales tienen una división encargada hacia la administración de IT o una división que está encargada de administrar la tecnología como tal. Tenemos que entender que hay ciudadanos y hay visitantes. Tenemos que entender que hay aplicaciones y tecnologías que tienen que abarcar a todo ese grupo o a ese componente de gente, y que tenemos que entregarle a cada uno lo que necesita, efectivamente. Y acá en este punto nosotros tenemos que ser conscientes de que necesitamos una red Wi-Fi, que necesitamos una red cableada que soporte esa red inalámbrica, y que necesitamos nosotros, en la medida en la que la tecnología o la ciudad lo requiera, podamos nosotros integrarnos con beacons, poder utilizar protocolos como Zigbee, como Z-Wave, como LoRa, para integrar toda esta parte del Internet de las cosas bajo una misma plataforma y bajo una misma estructura. Y pues efectivamente entendiendo que el Wi-Fi es un camino y un fin. El Wi-Fi para las ciudades se vuelve como la autopista, la forma de yo poder entregarle un beneficio a la gente, pero también se vuelve una forma en la que yo le entrego noticia, en la que yo me acerco a la gente, en la que en cierta medida se hace una campaña de administración sobre la red, donde yo le puedo decir a la gente: el gobierno está haciendo esto, el hospital está haciendo esto, la universidad está haciendo esto. Entregando aplicaciones y pues obviamente permitiéndonos comunicarnos en la era digital. Y pues efectivamente teniendo un crecimiento controlado y asegurado. Y esto es un componente supremamente importante. Una ciudad no puede crecer en una infraestructura de estas tecnológicas si no tiene un buen fundamento, por lo menos económico y costo efectivo. Porque llenarse de cajas, comprar 100.000 access points, buenísimo para la marca que los venda, pero si ellos no lo pueden implementar, posiblemente en 6 meses, un año, ellos ya tengan una tecnología obsoleta. Entonces es algo que ellos tienen que tener muy en cuenta. Las ciudades cambian y han venido cambiando de manera, digamos, como muy drástica. La luminaria se ha vuelto punto de conectividad para los access point, y eso es algo que nosotros ya comenzamos a ver. Ya hay fabricantes de luminaria que hacen las matrices de LEDs con espacios adaptados específicos para poner ahí un access point y poder desde la luminaria entregar conectividad inalámbrica. Los booths telefónicos, digamos, los que uno estaba acostumbrado a ver en Inglaterra, comenzaron a evolucionar a estos tótems que nos muestran que ya el esquema de conectividad es diferente. En Nueva York se hizo un reemplazo completo de todas las cabinas telefónicas y se cambiaron por este tipo de tótems que tienen una pantalla, pues 2 pantallas LCD, tienen conectividad inalámbrica, tienen puntos para carga de dispositivos y tienen ciertas características que les permite a la gente tener un mapa en el momento, puntos de interactividad que los llevan muchísimo más allá, haciendo que ya, digamos, como el concepto de la cabina telefónica tenga una visión completamente diferente de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Lo mismo con los paraderos de buses. Ya es común ver en los paraderos de buses pantallas, o pues digamos esquemas de información mucho más dinámicas y mucho más orientados. Entonces, mucho más orientados a entregar la información realmente a la gente en la medida en la que lo necesite. Y pues efectivamente eso ha hecho que haya o que exista una evolución en el cambio del diseño. ¿Cuántos de ustedes acá llevan más de 3 años trabajando con Wi-Fi? Bastante, ¿cierto? Cuando comenzamos nosotros a trabajar en Wi-Fi, yo creo que lo primero que nosotros comenzamos a atacar y a los primeros problemas que comenzamos nosotros a darle cara eran las ciudades o pues las ciudades pequeñas, o los hoteles, o las universidades que decían: póngame una AP afuera que me cubra los salones.
Sí, que querían el AP maravilloso, que yo pongo uno y con ese cúbrame todo. Y es que yo quiero que me llegue hasta la esquina de acá, pero yo que el AP lo quiero poner a 100 metros. Y había unos fabricantes que lo lograban, que eran muy buenos haciendo ese tipo de situaciones, pero digamos que en ese punto cubrir era lo que buscábamos. Después ya comenzaron a decir, no, sabe que es que ya no me aguanta, de pronto una AP ya no, vámonos hacia una solución más hacia adentro, ponemos una AP en los corredores para que me cubra las aulas, ponemos una AP en los corredores para que me cubra las habitaciones del hotel, y ahí comenzamos nosotros a ver que la calidad comenzó a tomar un valor esencial. Entonces ya la promesa de valor no era póngame una AP que me cubra hasta donde más pueda, sino entrégueme un buen nivel de servicio. Y hoy en día nos estamos nosotros enfocando en dos niveles de cobertura o de conectividad. La especializada, póngame el Wi-Fi donde yo lo necesito, donde me duele. O sea, va uno de la oficina, ¿quién se queja del Wi-Fi? El gerente, ponga una para allá. Y la otra es cobertura por densidad. Necesito darle cobertura a las 100.000 personas que están en este estadio. ¿Cómo lo tiene que hacer? No me importa, 100.000 personas. Y ahí digamos que comenzamos nosotros a tener que suplir o pues digamos como encontrarnos con esos retos y con esas contradicciones a las que nosotros nos encontrábamos al principio. Más APs no es la solución, pero necesito poner como 1000 APs para que esto funcione. ¿Cómo lo voy a poner? Y pues eso ha hecho que digamos nosotros en conjunto pues con la compañía con la que yo trabajo nos organicemos y hayamos hecho un plan muy estructurado para organizar ciudades inteligentes. Hemos arreglado y hemos organizado soluciones en Argentina. En Argentina hicimos una implementación con HFC, con un operador allá muy, muy importante. En Chile tenemos, yo creo que una de las implementaciones más antiguas de Wi-Fi. Ellos querían ser un operador inalámbrico completo. Fue un reto muy importante y ellos nunca quisieron comprar controladores y se les volvió un reto dificilísimo de afrontar. En la comunidad de Maipú, Panamá fue una de las ciudades en las que el gobierno nacional impulsó de primera medida la inversión en conectividad a nivel de ciudad y fue una de las primeras ciudades en Latinoamérica que tuvo conectividad, pues en realidad fue todo el país, que tuvo conectividad inalámbrica a nivel nacional. Nicaragua hizo una alianza estratégica con el ICE, con el Instituto Costarricense de Electricidad, bueno, algo así, para hacer una implementación de redes inalámbricas sociales en todo Nicaragua. En Perú ahí hubo mano privada tratando de llevar la comercialización del Wi-Fi. Fue un reto bien interesante porque ellos comenzaron a hablar de vender Wi-Fi, de cobrar por el Wi-Fi y se estrellaron bastante duro porque pues ¿cómo podría uno vender Wi-Fi? Eso siempre lo hemos dicho nosotros. Uno vende Wi-Fi cuando la cobertura del Wi-Fi y la conectividad del Wi-Fi es mejor que la 4G. Si no, no lo venda. Entonces, si yo no tengo mejor cobertura que la que tiene hoy en día una red 4G, viejo, regálela porque usted no está ofreciendo un servicio mejor. En Ecuador tenemos otro operador, una inversión privada bastante alta, en conjunto con inversión, digamos, del Estado para hacer una cobertura a nivel de diferentes ciudades. La más grande que tenemos nosotros es Guayaquil, pues que efectivamente es la ciudad comercial de Ecuador. En Colombia con el Ministerio de las TICs y en Brasil ciertas ciudades que tenemos nosotros. A nivel de Colombia, nosotros venimos trabajando con el Ministerio de las TICs desde hace como unos 4 años, tratando de madurar el producto como ellos lo querían, como nosotros lo percibíamos y como terminó el producto final. Ellos sí querían venderlo y tienen en cierta medida unas zonas en donde venden el Wi-Fi y otras zonas donde lo regalan, y donde se vende ha sido bien difícil que despegue efectivamente por eso, y eso fue algo que siempre le dijimos. Y hoy en día estamos hablando de más de 1500 zonas Wi-Fi, y esas 1500 zonas están compuestas más o menos de unos 4 o 5 APs, dependiendo de cada uno de los parques. ¿Qué hicimos nosotros para hacer este tipo de diseños de redes inalámbricas? Cuando nosotros comenzamos a hacer los primeros diseños de red inalámbrica,
para Muni Wi-Fi o City Wi-Fi o este tipo de diseños, nos enfrentamos con el que quería que le hiciéramos el mapa de calor de Bogotá. Y en un par de ocasiones, no Bogotá, sino unos barrios de Lima y en las Guyanas, hicimos el mapa de calor. Grave error, porque se votó una vez el diseño, se hizo otro diseño que también se fue para la caneca y otro diseño que también se fue para la caneca, porque en ese momento no existía esa relación que nosotros tenemos de lo que hablaban esta mañana de ¿y quién me va a alimentar el AP? Y yo, ¿cómo le voy a pagar a la empresa de energía por el uso de ese AP? Es más, ese poste que quería utilizar, ¿tiene energía? Entonces, establecer ese tipo de costos le llevó a una compañía casi 2 años en poder llegar a desarrollar completamente ese modelo de negocio de redes inalámbricas. Y llegar tarde 2 años es no llegar. Entonces, esos retos fueron bien importantes y nos dimos cuenta que efectivamente uno tiene que tener claro es qué quiere llegar a hacer y no esos mapas de calor. Digamos que en ese punto hacer el diseño es más importante desde la perspectiva de entender qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere llegar, más que de saber hasta dónde me va a llegar la cobertura o el lóbulo de irradiación de la red inalámbrica. Acá digamos que con el Ministerio de las TICs ha sido muy interesante el tema porque ellos llegaron con 20, 40 o 60 megabits por segundo por punto y a cada uno de esos puntos le conectan los 3, 4 o 5 APs dependiendo de la zona como sea. Y dependiendo de cómo sea la zona, pues tenemos una zona de cobertura diferente y dependiendo del tipo de parque y de la densidad de parques tenemos también una densidad de APs aparte. Digamos que como que todo se tipificó para saber cuáles eran los parques principales, cuáles eran medianos, cuáles eran pequeños y saber si es un grande se ponen los APs en las esquinas, si es un mediano se ponen 2 en el centro, si es uno, es como tipificar ese tipo de arquitectura para que un administrador de red lo entienda fácil, para que un operador lo pueda implementar fácil y para que a futuro se pueda administrar de manera fácil. En Panamá, lo que les decía, hubo una alianza público-privada para entregar conectividad y acá el negocio fue muy chévere, o digamos como el que la arquitectura de la solución fue muy chévere porque el Estado dio una plata, pero crearon un operador para administrar esa plata. Y ese operador lo que hizo fue tener la capacidad de monetizar, como tener unos peajes paralelos a los que al servicio que se ofrecen. Entonces ellos tienen 2 SSIDs, uno que es gratuito y otro que tiene un desarrollo que ellos hicieron para comercialización del Wi-Fi, en el que te van haciendo preguntas cada 5 minutos y van obteniendo información tuya y después te envían propaganda. Ay, a ti que te gusta Zara, tenemos 25% de descuento en ropa en Zara, pasa por acá y estás pasando tú al frente de Zara. Ese tipo de comercialización. En Ecuador, yo creo que digamos que tenemos la implementación más grande de zonas Wi-Fi. Todo el municipio de Guayaquil está cubierto con redes inalámbricas nuestras y de otra marca. Hay un 70-30 entre nuestra marca y la otra marca. Y acá lo que se buscó nuevamente fue el municipio de Guayaquil entregarle a Telconet la operación completa de la red inalámbrica. Esta es una red inalámbrica que el dueño de Telconet lleva 5 años pensando y que a cada access point le lleva un punto de fija. Es algo supremamente agresivo y le ha permitido a él llegar a masificar el Wi-Fi en otros puntos que él no tenía esperado. Ahí ya tenemos 3 estadios en Guayaquil, tenemos centros comerciales y todo eso digamos como que ha sido brazo extendido de lo que ellos han hecho por la labor que se ha hecho a nivel de conectividad. Todos los corredores del Metrobús, que es como el Transmilenio de Colombia, yo no sé en México cómo se llamará. Metrobús. Entonces se ponen en el Metrobús, pusieron unos enlaces de conectividad y dentro de los buses y en las estaciones pusieron Wi-Fi. Entonces digamos que en toda la línea del Metrobús están garantizando conectividad inalámbrica y están garantizando conectividad inalámbrica a nivel de ciudad, y si tú vas al estadio tienes conectividad inalámbrica para alta densidad diseñada específicamente para el estadio. En Brasil tenemos una ciudad que se llama Vitória,
que tiene 300 hotspots y pues digamos que la idea en Victoria fue dar una solución de conectividad, pero más enfocada a la educación. Entonces ahí lo que se hizo fue habilitar un portal cautivo que le permitiera a los estudiantes tener acceso a las bibliotecas, algo así como lo que ustedes tienen, ustedes un poquito menos ambicioso que Plan Ceibal, pero muy, digamos, como adaptado a las características técnicas que se ofrecen en la ciudad. Y pues efectivamente lo que les decía a ustedes, eso nos ha traído nuevos retos y pues siempre nos pone de frente a pensar en muchísimas situaciones. Y una de esas es manejar la alta densidad. Masificar Wi-Fi cuesta y cuesta mucho. Nosotros estamos hablando de que la red de Telconet, si tiene más de 8.000 APs, estamos hablando más de 50.000, 60.000 personas o dispositivos de manera simultánea todo el tiempo. Y tener a todo el mundo contento no es fácil. Es una red que realmente demanda mucho y que realmente nosotros tenemos que aprender a manejar y a socializar de manera correcta. Entender que la banda de 2.4 es un problema es importante. Saber que tenemos que adaptarnos y que tiene que funcionar. O sea, hay usuarios y posiblemente en la ciudad de Guayaquil hay muchísimo, pues, digamos que los problemas de equidad no solo se dan en Colombia, se dan en todo el mundo. La gente que tiene acceso a equipos de última generación es poca. La gran mayoría de dispositivos están acudiendo a esta red. Y si en esta red no podemos entregar un buen servicio, estamos fregados, porque no le estamos entregando a la comunidad lo que la comunidad está demandando. Entonces, entender que el problema de la red de 2.4 se tiene que manejar, entregar y solucionar es bien importante. Entender que los dispositivos juegan un factor primordial en la conectividad de la red inalámbrica. El hecho, y esto es una prueba, no se ven muy bien los números, qué pena, ahí se me fue el negro y debió haber sido blanco. La diferencia de throughput de medidas de velocidad que pueden llegar a cambiar solamente por una actualización del sistema operativo, por arreglar un bug en el iOS, el throughput mejoró casi en un 50%, solamente por el sistema operativo. Y eso es algo que en un ambiente de BYOD o en un ambiente de Smart City es difícil de controlar. Y más aún en ambientes como Android o como, porque digamos en iOS la escala de actualización de sistemas operativos es bastante lineal, pero en Android no. En Android hay gente que tiene la versión 3.4 y los 3.6 y la 4.1 y la 6.1 y todo eso convive y todo eso funciona hoy en día de manera así. Hay gente que no ha subido de XP los equipos porque no creen en Windows 8, no creen en Windows 10, no creen en nada de eso y tienen su computador de Windows XP y así lo van a dejar. Y las redes han evolucionado y ya eso se vuelve un problema para nosotros a nivel de red inalámbrica. Y pues efectivamente, la solución en la banda de 5 GHz, sí y no. Todo tiene que estar en un balance y todo tiene que estar administrado. Mandar a todos los usuarios en la banda a la banda de 5 GHz tampoco es. Si bien tenemos 24 canales de 20 MHz y 11 canales en 40 MHz que no se sobrelapan, no hay autopista que soporte todos los dispositivos de manera simultánea. Siempre tiene que haber un balance y es importante encontrar ese punto donde yo en la banda de 2.4 también puedo atender gente y también puedo entregar un servicio con calidad. Entender y digamos que apropiarnos y entender cómo funciona la tecnología MIMO también es algo que efectivamente nos ayuda a nosotros a apropiar de manera mucho más adecuada la tecnología, porque es que a nosotros siempre nos hablan de beamforming y es lo único de lo que nos hablan, beamforming, la capacidad de que el usuario escuche muchísimo mejor y es uno de los componentes del MIMO y en realidad en cierta medida este termina siendo el que muchas veces menos se utiliza. ¿Por qué? Porque es más importante muchas veces si yo tengo la capacidad de enviar la señal con mejor calidad, hacerlo, o si yo puedo, digamos, tener la capacidad de transmitir mucho más datos, hacerlo antes que hacer el beamforming. El beamforming es una de las 3 opciones que tengo yo para poder enviar un paquete de datos. Y esto es en lo que se enfocan muchos vendors y esto
es lo que es más importante aún. La capacidad de yo poder escuchar los dispositivos y la capacidad de yo poder enviar un strip de datos mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Qué se tiene que tener en cuenta cuando nosotros hacemos un diseño de alta densidad? Que el throughput con la distancia varía. Y que varía mucho. Acá, digamos, esta es una tabla bastante referencial de lo que podría llegar a ser un throughput real de un dispositivo 1 por 1 por 1 dependiendo de la distancia. Esto en la banda de 2.4, esto en la banda de 5 GHz. En la banda de 2.4 estaríamos hablando de 48 megabits por segundo reales, Ethernet, ¿sí? Para entregarle a un dispositivo 1 por 1 por 1, entre 1 y 5 metros de altura. Ahora, si ponemos ese dispositivo a 45 metros de altura, estamos entregando 6 megabits por segundo. En un estadio eso nos puede llegar a servir, no porque estamos sumando dos problemas. Poniéndolo muy alto, eso es como una lámpara, ponemos a cubrir muchísimo más el estadio, y segundo, estamos entregando un throughput más malo. Entonces, en un ambiente de alta densidad, la altura es importantísima. Y como tenemos una densidad de APs más alta, los obstáculos se vuelven valiosos. Toca encontrarlos. Lo que antes evitábamos, ahora amamos. Cuando nosotros hacemos un diseño de cobertura, ponemos una AP, digamos como el caso del que tenemos acá, que no está muy bien puesto, nosotros lo deberíamos poner en el punto donde debería irradiar muchísimo mejor, donde él esté más libre para gritar, ¿cierto? Cuando estamos hablando en un ambiente de alta densidad, nosotros queremos confinarlo para que grite a donde yo necesito que grite. Tenemos que tener una administración de la interferencia bastante inteligente, y pues efectivamente ahí volvemos al problema, la red inalámbrica, o yo voy a hacer mi problema. ¿Cómo vamos a administrar la canalización? Hacer un plan de canalización no siempre es la mejor opción, porque no siempre podemos confiar en que el ambiente de RF está como yo lo dejé o como yo lo diseñé, sino que nosotros tenemos que entender que el ambiente de RF es un ambiente cambiante. Tenemos que hacer el diseño de solución basado en el dispositivo, no en el peor dispositivo, sino en el peor dispositivo que yo espero recibir. Mi idea es diseñar en 802.11n o quiero diseñar para 802.11b. Cualquiera de los dos diseños es válido, uno me puede costar más que el otro. Y efectivamente tratar de utilizar OFDM únicamente. O sea, ¿eso qué significa? 802.11b, muy bonito, muy legado, queremos soportarlo y todo, pero no. Es mejor como que seguir adelante y entender que ese tipo de conectividad nos genera un problema. A la hora de hablar de potencia, ¿modificar la potencia mejora la cobertura o mejora esos problemas de interferencia? No. El hecho de que yo cambie la potencia en un dispositivo no siempre significa que yo estoy mejorando el nivel de señal a ruido. Lo que ustedes decían, bajar los niveles de dBs a la mitad es bajar la potencia 10 veces, y eso no significa que yo efectivamente estoy solucionando mis problemas de interferencia. Yo tengo que pensar en mis dispositivos clientes. Si el dispositivo cliente no me puede escuchar muy bien, vamos a tener colisiones, vamos a tener retransmisiones, el índice de MCS se va a variar y volvemos al problema de siempre. Tenemos que también entender que bajar la potencia reduce la capacidad, y tenemos que también entender que en cierta medida, si no podemos sectorizar, tenemos que buscar un punto que, lo que les decía, nos ayude a nosotros a cerrar ese pico de señal para que esa señal ilumine lo que yo necesito iluminar en lo posible sin tener que afectar la potencia. La configuración de la red. Wow, y este componente tiene de ahí para abajo lo que ustedes quieran. Uno, cuando hacía un diseño de red LAN hace muchos años, el de DHCP, uno podía dejarlo para 8 días y set it and forget it. ¿Cierto? Hoy en día jugar con el DHCP es importantísimo, porque si el DHCP no está hecho en la medida en la que yo lo necesito, genera un float o me quedo sin IPs. Porque el list time, cada medio list time, yo tengo que hacer un renewal. Entonces, si yo no estoy pendiente de que ese list time no sea muy bajito como para que me genere un problema,
Yo mismo con el DHCP estoy generando un float dentro de mi red. El tema de los SSIDs, cada beacon cuesta. Y cada beacon y cada SSID que yo esté irradiando es tiempo al aire que yo le estoy quitando a los usuarios. Tener tecnología como tecnología de Time Fairness, eso es algo muy muy importante. El Time Fairness es la capacidad de hacer una distribución equitativa del tamaño de paquete que se está, del tiempo al aire, no del tamaño de paquete, del tiempo al aire que tiene cada uno de los dispositivos para garantizar que los dispositivos rápidos no se afecten por el dispositivo lento, cosa que pasa tradicionalmente en redes de entrada. Tener el tema de band steering y band balancing, lo que les decía, mandar a todos a 5 gigas no es la solución. Si una autopista pequeña de 2 carriles, bueno, autopista lo colombiano, porque pues nosotros acá autopista le llamamos a una vía de 2 carriles. Una autopista de 2 carriles me sirve a mí para mandar carros, pues utilicémosla, o sea, nadie está diciendo que no sirva. Y pues efectivamente tratar de evitar utilizar el rate limiting. Yo sé que eso es algo primordial y es lo primero que nos dicen cuando vamos a hablar de ciudades. No, yo quiero que mis usuarios naveguen a 2 megabits por segundo porque si no todo el mundo se me consume el ancho de banda. Y yo ahí digo, siempre es mejor que haya un autoequilibrio de la red a que nosotros tratemos de bloquear el espacio que puede utilizar una persona en cierto espacio de tiempo. Si yo comienzo a limitar la velocidad de la persona, esa persona va a durar más en mi red. Y si yo no le limito a esa persona, llega, consume y se va. Y se vuelve una persona menos que atender. Entonces, el rate limiting se tiene que utilizar con mucha mesura o con niveles altos de flexibilidad para que las personas que realmente requieran descargar 1 giga lo puedan hacer y que no les toque estar 60 minutos bajando 1 megabit por segundo. Efectivamente, la estrategia es siempre tratar de llevar la cantidad de APs al punto que yo requiero. Es importante tener en cuenta, y aquí sí es importante poner una AP, hacer una medida, digamos, o un par de medidas, sobre todo de los niveles de señal de altura y el tiempo de utilización al aire. Porque el tiempo de utilización al aire me va a dar una medida real de cuánto throughput yo puedo llegar a entregarle a un cliente o a muchos dispositivos y comenzar a pensar a dividir ese pie de conectividad para los diferentes dispositivos que hayan en el espacio. Tratar de controlar los SSIDs, utilizar la atenuación, no hacer un plan tradicional de 2.4 de 1.6.11, sino tratar de entender el ambiente de RF de una forma más compleja o más completa. Ustedes se dan cuenta que en cierta medida el tráfico en Bogotá es caótico, ¿sí? Una avenida como la que ustedes tienen al frente tiene 3 carriles y en esos 3 carriles conviven motos, carros, taxis y todo, pero en cierta medida el hecho de que las motos, no estoy diciendo que esté bien, se hagan en la mitad, permite que en cierta medida ese tipo de tráfico o ese tipo de vehículo sea mucho más ágil que los otros carros y que esos dispositivos o que ese tipo de vehículo tenga un beneficio sobre el resto. En la medida en la que nosotros podamos adaptarnos a ese tipo de tráfico, a ese tipo de flujo, vamos a generar un ambiente mucho más dinámico y mucho más flexible. El background scanning no es deshabilitarlo, es limitarlo y entender que si yo tengo mucho background scanning y estoy haciendo bloqueos o para analizar el espectro, cada 20 segundos es tiempo al aire que yo le estoy quitando a los usuarios. Y tener soluciones que me permitan a mí administrar y exponer y como contener esos dispositivos que me pueden a mí generar daño. Los que están tratando de hacer denial of service, los que están tratando de hacer MAC spoofing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hay mucho alrededor de las redes. Esto es un resumen de 1 hora de lo que, pues, de lo poco que conozco alrededor de Muni Wi-Fi y de ambientes de alta densidad. Y lo que quería darles era como un brochazo de qué podemos llegar a hacer nosotros desde una perspectiva mucho más estratégica y mucho más dinámica, tratando de entender hacia dónde se quiere llegar en pro de ofrecer una solución de última generación. Y por último, preguntas, quejas, reclamos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.